Desde el siglo XVI hasta los albores del Porfiriato, predominaron las relaciones mercantiles impuestas por el cultivo de caña. Durante el régimen de Díaz, las dotaciones de tierras públicas a los grandes latifundistas llegaron a su máxima expresión. Se repartieron 25.5 millones de hectáreas, el 13% del territorio mexicano. La política de baldíos tampoco favoreció a los indígenas, al igual que la Ley Lerdo de 1856. Esta ley y el texto de la Constitución de 1857 privaron a las comunidades de sus tierras comunitarias y despojaron a los municipios de una de sus principales fuentes de recursos, las tierras arrendables. Desde la colonización hasta la Revolución, se desposeyó de derechos a sus propietarios, arrebatándoles mediante trampas legales las tierras, bosques y aguas. El proceso de modernización hidráulica y ferrocarrilero que tuvo Morelos en las 3 últimas décadas del Porfiriato produjo una alteración en las relaciones sociales y el equilibrio de los distintos sectores sociales y económicos. La combinación de tensiones agrarias, agravios, reivindicaciones políticas, movilización de las clases medias y la debilidad del régimen porfirista para mantener el sistema de dominación fueron los elementos que se conjugaron para producir la rebelión que daría forma al zapatismo. Los campesinos no querían entrar en la lógica capitalista y entrar en el intercambio del mercado laboral y vivir como asalariados entre extraños. Con el colapso del régimen porfirista y la llegada de Madero a la presidencia 1910-1911, el pueblo de Morelos se unió para hacer la revolución y crear el Ejército Libertador del Sur, el zapatismo, 1910-1920. El Plan de Ayala, este es heredero, continuación y complemento del Plan de San Luis, reclamaba para sí la legitimidad del manifiesto maderista y se presentaba a sí mismo como el programa que reflejaba las aspiraciones de la nación que se había levantado en armas contra el porfirismo. Se distingue el Plan de Ayala por plantear el origen agrario de la revolución y la necesidad de resolver de raíz los problemas del campo. En el terreno de las ideas y de la concepción general, representa la culminación de la experiencia zapatista, desde que decidieron levantarse en armas contra Díaz hasta su ruptura con Madero. En el plano de las influencias ideológicas, el Plan de Ayala es heredero de una buena parte de la tradición liberal mexicana. Con Miguel Hidalgo y Costilla, abolir la esclavitud era un tema recurrente, igualmente el reparto de tierras. Esta acción la retoma José María Morelos y Pavón, quien repartió los grandes latifundios y emprendió los principios fundamentales de una reforma agraria. En consecuencia, Vicente Guerrero trataría de llevar lo que estos héroes querían como una libertad inquebrantable. Durante la independencia, hubo movilizaciones campesinas de indígenas y mestizos que promovieron una integración regional de carácter histórico, cultural y político, y construido alrededor de los liderazgos tradicionales de Vicente Guerrero I y de Juan Álvarez después. Opositor del régimen de Díaz fue Flores Magón, ideólogo marcado por el liberalismo, que con el pasar del tiempo se inclinaría al anarquismo, que igual tuvo influencia en el zapatismo. Para encabezar la insurrección, el Plan de Ayala proponía a Pascual Orozco para la jefatura del proceso, y si este no aceptaba, recaería en Zapata. Los surianos asumían el compromiso de no hacer transacciones ni compendias políticas con los enemigos de la revolución y luchar hasta conseguir el triunfo. En los 5 primeros artículos, Zapata y Montaño hacían un ajuste de cuentas con Madero. El artículo 6 se establecía que los pueblos e individuos que habían sido despojados de sus tierras por caciques y científicos tendrían posesión inmediata de ellas y podrían defenderlas. El artículo 7 establecía las bases de una reforma agraria mediante la dotación de terrenos. El artículo 8, los bienes de los que se opusieran al Plan de Ayala serían nacionalizados. Las 2/3 partes de estas propiedades confiscadas se destinarían a pagar pensiones para las viudas y huérfanos de la revolución. El 9º artículo reivindicaba la reforma, la figura de Juárez y las leyes de desamortización, elementos significativos en la ideología liberal de Otilio Montaño. Los últimos artículos trataban el asunto del poder y establecían que los poderes públicos locales, estatales y nacionales se nombrarían por las juntas de jefes revolucionarios de cada entidad. Hecho esto, se convocaría una elección constitucional de las autoridades de todo el país. El Plan Ayala, dado a conocer por el diario El Hogar el 15 de diciembre de 1911, es el texto esencial para los zapatistas y para grupos e individuos que recibieron su influencia. El plan sirvió para profundizar la propuesta agraria que hicieron los ideólogos zapatistas en 1916. Y para finalizar, concluyo con palabras de Néstor Magno, el zapatista ruso-ucraniano.
Estas leídas en sus libros, que dice, donde la libertad de cada uno es responsabilidad de todos. Y aquí cierro y concluyo el Plan de Ayala.